¿Cómo están, hermanos? Bien. Bien. La verdad es que estoy feliz de estar aquí con ustedes, de poder compartir pues la palabra de Dios. Y bueno, el hermano René ya hizo una oración de inicio. Creo que con esa es suficiente. Bueno, siento que me queda un poco. Y bueno, el tema de hoy, que bueno, se supone que a mi papá le tocaba el día de hoy dar el mensaje, pero tuvo que trabajar y me dijo, hija, ¿me puedes apoyar dando el tema del día de hoy? Y yo estaba como un poco dudosa, pero dije, sí, está bien, me voy a aventar a hacerlo. Y pues al final de cuentas creo que Dios es el que va a hablar y pues Él es el que va a usar mi vida en este momento y que espero que sea de bendición para sus vidas. Y bueno, el tema de hoy le llamamos, porque lo hicimos mi papá y yo, el consejo para el perdón. Y bueno, para iniciar, bueno, me voy a hacer un poquito acá adelante porque me gustaría empezar haciéndole algunas preguntas y que levanten su mano si ustedes se sienten identificados con lo que yo les diga, ¿saben? Y la primera pregunta sería que si alguno de ustedes han sido lastimados o han sido heridos, ya sea físicamente, que hayan tenido un accidente o que alguien más o alguna situación les haya causado dolor. Levanten la mano. Ok, sí, ¿verdad? Ahora, bajen su mano nuevamente y les voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes de ustedes, a través de esa circunstancia, pidieron perdón o les pidieron perdón? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? ¿No? Y bueno, hago estas dos preguntas porque justo tengo dos pequeñas anécdotas con las que quiero iniciar con este tema del perdón, en la que yo tuve dos tipos de actitudes. Y yo creo que así como yo les preguntaba a ustedes que si han sido lastimados, yo creo que todos en algún momento nos hemos lastimado, ya sea físicamente o emocionalmente, hemos lastimado y nos han lastimado, ¿verdad? Y bueno, quiero empezar primero con esta historia, que fue ya hace tiempo. Yo estaba en sexto de primaria y en ese tiempo estaba viviendo yo en Querétaro. Estaba cursando el último año de primaria y conocí a varios amigos, y dentro de esos amigos había una chica que se llama Mariana, y ella se hizo mi mejor amiga. Nos hicimos muy unidas, yo le tuve mucho cariño y aún así la sigo recordando con ese aprecio. Pero llegó el momento de la graduación y pues ahí todo el mundo está sensible porque pues vas cursando los 6 años con tus compañeros, ¿no? Hay emociones, pero en mí no lo había porque pues yo nada más había cursado año y medio ahí, ¿no? Para mí pues sí había un aprecio, pero no hacia todos, y pues no era el mismo tiempo que yo había convivido con todos. Entonces me acuerdo que ese día yo ya había llegado a la graduación de la escuela, llega mi amiga Mariana y yo en ese momento pues ya se podría decir que era la despedida, porque mis papás, de hecho mi papá lo iban a trasladar aquí a Puebla y pues ya me iba a ir a otra escuela, me iba a ir a otra ciudad a vivir nuevas experiencias. Y yo lo que hice es que dije, no quiero, por tratar de evitar, por así decir, el dolor o la despedida, dije, voy a tomar la decisión pues de no hablarle a Mariana ese día, ¿no? Y no le hablé ese día. Me acuerdo que ya llegando a mi casa, festejando que lo de la graduación, que felicidades, que cuánto sacaste de promedio, ¿no? Me acuerdo que me puse a analizar esa situación y dije, chin, creo que la regué. No estuvo bien la actitud que yo tuve en ese momento, porque estoy segura que ella se sintió mal de no despedirme de ella, de no
pues darle a lo mejor las gracias por el tiempo que habíamos tenido de amistad, ¿no? Porque iba a ser el último momento y la última vez que yo iba a verla, porque yo ya me iba a hacer una vida nueva, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues, quedó como en mí ese sentimiento de, pues, chin, la regué, debí de haberle, o sea, la acción que yo tenía que hacer es, pues, pedirle perdón por esa actitud, pero, pues, las circunstancias, pues, no me dieron, porque, pues, ahora yo no sé ni dónde ahorita estará Mariana, ni dónde estará viviendo, y así, ¿no? Y ahora la segunda situación, o la segunda anécdota, esta me pasó ya más actual, hace unos meses aproximadamente, en donde yo tenía una amiga muy cercana, pero muy cercana. Pero en este caso esta chica ahora a mí me hizo cosas que me lastimaron, varias cosas, ¿no? Y mi corazón se sintió pues mal, ¿no? Yo creo que igual cuando alguien te lastima o físicamente o emocionalmente, pues te sientes mal, ¿no? Hay dolor en tu corazón o hay dolor en la herida, ¿no? Y en mí estaba, pero ¿por qué? Si éramos tan unidas, ¿por qué ella tuvo esa actitud? Y yo dije, pues voy a ir con ella para hablar las cosas y aclarar, pues, qué pasó, ¿no? A veces creo que nosotros también podemos tener actitudes en las que no nos damos cuenta que tal actitud puede lastimar a los demás, ¿no? Y yo pues quería estar bien con esta persona. Entonces dije, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué hice, no? ¿Qué hice? E incluso yo sin saber si la lastimé, y aún así, sabiendo en mi mente y en mi corazón que yo me había lastimado, decidí tomar una actitud diferente y decir, ¿sabes qué? Perdón si te lastimé, si te hice algún daño que yo no me di cuenta, ¿no? Entonces esas son mis dos pequeñas anécdotas. En una podemos ver que se podría decir que yo fui la que lastimó a otra persona y no pidió perdón. Y en la otra situación podemos ver que alguien me lastimó, pero decidí tomar una actitud diferente e incluso pedir perdón. Y yo creo que a eso Dios nos ha llamado, ¿no? A ser sensibles, pero sobre todo a tener ese corazón humilde y aceptar tus errores, ¿no? Y de eso, bueno, es como una pequeña introducción con la que quise empezar. Y quiero que por favor me acompañen a Efesios 4:32, por favor. Y cuando estén listos, pueden decir amén o decir ya lo tengo. Efesios 4:32. ¿Listos? ¿Sí? Bueno, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces podemos ver aquí en este versículo que Cristo nos ha mandado a que seamos bondadosos y a que tenemos una actitud compasiva, ¿verdad? Unos con otros. Y dice que nos perdonemos mutuamente. Y bueno, yo creo que cuando hieres a alguien, a veces es difícil reconocerlo, ¿verdad? Pero cuando estamos del otro lado, en donde nos hieren, es fácil decir, ¿saben qué? Pues esta persona tiene la culpa y él tiene que venir conmigo porque él hizo ta. Es fácil señalar cuando nosotros no somos los, por así decirlo, los que estamos causando el daño, ¿verdad? Pero Dios busca que nosotros tengamos relaciones sanas con los demás, que estemos en tranquilidad, que estemos en armonía unos con otros. Y quiero darles la definición de la palabra perdón en el griego, que es apoluein, apesis o paresis.
Y bueno, nos dice que en el Nuevo Testamento frecuentemente se utiliza la palabra remisión. Para los que no saben qué es remisión, aquí lo escribo. Bueno, es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o castigo. Ese es el perdón. Trae liberación de un sufrimiento o un castigo, ¿vale? Y dice, la ofensa puede ser una privación de la propiedad, los derechos o el honor de una persona, y puede ser una violación de la ley moral. En palabras más fácil de entender, en esta parte yo entiendo que hay diferentes tipos de ofensas, como yo les venía diciendo, ¿no? Esas ofensas pueden ser físicas, pueden ser verbales, pueden ser incluso hasta espirituales, ¿no? Y vamos a un ejemplo claro de la Biblia, que es Segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel 11, capítulo 11. Igual cuando lo tengan, por favor. 11. Capítulo 11. 11. Y ahí como subtítulo está David y Betsabé, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con varios tipos de perdón, y quiero empezar con el primero, que es el perdón de Dios. Y a través de esta historia vamos a poder ver esta parte. Y ahí podemos ver esta historia acerca de David y Betsabé. Ya en sus casas lo pueden ir estudiando más a fondo, pero yo se los voy a cortar un poco, porque si no nos vamos a tardar un poco más. Y bueno, sabemos que David fue ungido primeramente por un profeta llamado Samuel. Él fue ungido. Después de que fue ungido, se enfrentó a Goliat, en donde ganó la batalla, ¿verdad? Y posterior a eso, se convirtió en un rey. Después de que él se convirtió en rey, ahora sí, aquí en Segunda de Samuel 11, nos habla de la siguiente historia, que yo estoy seguro que algunos de ustedes ya la han escuchado, pero se las voy a platicar rápidamente. Y es que en esta parte de la historia nos dice que David era un rey, y en ese tiempo había guerras, y incluso David como rey tenía que ir también a la guerra. Pero él envió, yo creo que a uno de los que eran su mano derecha, que se llama Joab. ¿Cómo se llamaba? Joab, eso. Entonces, pues ya, él se quedó, por así decirlo, pues en su reino, en su palacio, y mientras estaba él caminando en la terraza, vio una hermosa mujer. Nos dice en la Biblia que vio una hermosa mujer que se estaba bañando y que ella estaba desnuda. Entonces, pues en David, obviamente, pues yo creo que empezaron a surgir emociones en su corazón, bueno, más bien en sus emociones. Y pues dijo, pues ¿quién será esta mujer tan bonita, no? Tan bella. Y mandó a mensajeros para ver, pues, quién era, ¿no? Y el nombre de esta mujer, pues, era Betsabé. Betsabé, y sus mensajeros, pues, ya le dijeron, pero esta mujer es casada y su esposo se llama Urías. Pero, pues, en esta parte podemos ver que, pues, David como que no le importó que estuviera casada, porque la mandó a llamar. Y pues tuvo relaciones con Betsabé, tuvo relaciones sexuales con Betsabé, y pues ya después Betsabé se fue, y después Betsabé luego mandó a mensajeros con David para decirle que pues después de eso ella estaba esperando un hijo, estaba encinta. Entonces pues yo creo que David estaba en una situación obviamente de pecado, podemos ver, ¿no? Estaba vulnerable, y pues él, la decisión que tuvo fue que mandó a sus mensajeros para mandar a traer a Urías, que era el esposo de Betsabé. Ya Urías viene, y el rey David le dice, oye,
pues le pregunta cómo está la situación de la guerra y le dice que vaya a comer con su esposa, ¿no? Y pues que esté con ella, pero Urías no hace caso y se queda ahí cerca del palacio. Luego los mensajeros van con el rey David y le dicen, no, pues es que Urías no fue allá con su esposa. Y luego el rey David fue otra vez con Urías y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste allá con tu esposa? Y Urías pues obviamente pues no se sentía con la actitud de ir a estar en tranquilidad, en comodidad, mientras sus demás compañeros pues estaban en batalla, ¿no? Se le hacía injusto. Entonces pues él no fue, se quedó una noche más ahí con el rey David. Y lo que pasó después es que pues ya se regresó nuevamente a la guerra y como a David no le funcionó ese plan de poder lavarse las manos y hacer pues sus ideas y hacer un plan, como no le salió, yo así lo digo, no dice como está en la Biblia, pero se entiende así, pues tomó un plan B y dijo, pues voy a mandar a los mensajeros y le voy a decir a Joab que ponga a Urías en la parte delantera de donde está la guerra, pues porque su intención era que él pudiera morir, ¿no? Porque ya no iba a haber una justificación de cuando él volviera vivo, Urías, pues de que su esposa ya estuviera encinta, ¿no? Cuando ni siquiera pues había estado con ella. Y así pasó, Urías murió en la guerra y incluso la Biblia nos dice que murieron también pues los que estaban al lado de él. Se puede decir que pues a David le salió el plan como él quería, ¿no? Y ya posteriormente nos dice acá en la Biblia que en este capítulo, que sí, en 2 de Samuel, por favor, en el 27, 2 de Samuel 27, por favor, si me pueden acompañar. Ya después de todo esto, bueno, nos dice igual que pues Betsabé después se enteró de que pues su esposo había muerto y pasó el luto que debía de pasar con su esposo, pero posteriormente pues ya... ¿27? ¿O qué? Sí, 2 de Samuel, 11:27. 11. ¿Cómo dije yo? 27, pues no me acuerdo. 2 de Samuel. Segunda de Samuel, Sí. 2:27, porque Sí, dice 2:27. Joab respondió, vive Dios, ¿no? No, 11:27. 11:27. 2 de Samuel, 11:27. No me acuerdo en mi cerebro. ¿Sí? ¿Sí lo tienen? Sí. A ver, déjenme lo busco yo acá. ¿O alguien lo tiene que lo pueda leer? Por favor. Dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Exacto, Betsabé pasó el luto, se fue con el rey David, pero ahí en esa parte nos dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová, porque cuando nosotros o ustedes como seres humanos se equivocan y cometen pecado y lo esconden, Jesús obviamente no se va a sentir alegre de eso. Va a ver en su corazón, acá nos dice que fue desagradable, y yo creo que así también el Padre se ha sentido con ustedes o con nosotros, me incluyo, cuando hemos cometido algo incorrecto, ¿no? Cuando hemos cometido pecados, y en este caso pues David lo estaba escondiendo, ¿no? Trató de arreglar las cosas a su manera. Pero después vemos en Salmos, si me pueden acompañar, por favor, Salmos 51:2, en donde justamente David escribe esta parte, Salmos 51:2. Y bueno, acá se los voy a leer. Y dice, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado.
aquí podemos ver que la actitud de David ya había cambiado. Tenía una actitud de arrepentimiento, tenía una actitud diferente. Él estaba reconociendo que se había equivocado, que lo que había hecho no era lo correcto, ¿no? Y que incluso dice acá, y límpiame de mi pecado. Estaba pidiéndole al Padre, pues perdón por lo que había hecho, porque lamentablemente a Urías ya no le podía pedir perdón porque ya estaba muerto, ¿no? Entonces yo creo que algo igual importante es, bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a quedar con esta parte y como primer punto, así como David, es necesario reconocer tu pecado confesándolo y pedir perdón. Tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. Y como segundo punto, Jesús, bueno, esperen antes. Primero, bueno, vamos a otro versículo, por favor, en donde vamos a ver otro ejemplo también acerca del perdón, ¿sale? Que es primera de Juan 2:2, pero yo se los voy a leer porque es en otra versión. Es Nueva Traducción Viviente. Así que, pues, si ustedes tienen la Reina Valera va a cambiar un poco, pero se los voy a leer de todas maneras, ¿sale? ¿Sí? Bueno, dice así: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Este versículo nos habla de Jesús, que Él ha sido el que pagó por nuestros pecados, ¿cierto o no? ¿Cierto? ¿No? Y acá nos dice que Él hizo un sacrificio. Yo creo que a veces el pedir perdón o reconocer tu pecado no va a ser fácil, va a ser un sacrificio, pero va a valer la pena. Entonces, yo creo que Dios decidió pagar por nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad. Y si Él ha decidido eso, yo creo que tú también puedes decidir y puedes hacerlo llevando tus cargas a la cruz. Es el ejemplo del sacrificio, del perdón y de poder lavarnos y tener otra oportunidad, ¿no? A veces creemos que al cometer pues acciones que no son correctas ya no podemos cambiar, ya no tenemos nuevas oportunidades o incluso nos menospreciamos, pero no, el Padre ya lo hizo todo y Él está dispuesto a pagar, Él más bien ya hizo el sacrificio. Solamente es que nosotros recordemos que Él está a la puerta tocándonos, que nosotros estemos dispuestos para pues poder cambiar, porque cuando nosotros reconocemos, Él va a traer restauración y va a traer reconciliación. ¿Y cuántos de nosotros queremos que el Padre pueda ser nuestro restaurador y nuestro reconciliador? Yo creo que todos, ¿no? Y quiero darles la definición también de reconciliación, y significa el restablecimiento de las relaciones entre dos enemigos para alcanzar ese restablecimiento en la cara a cara entre Dios y el hombre. Han de ser superados los factores que provocan la enemistad, dice así. Y bueno, entonces yo entiendo que por reconciliación es volver a encontrarte con una persona y crear un acuerdo o volver a unirte con esa persona, ¿no? En mi caso con Mariana, pues ya no se pudo, pero yo igual se lo entregué al Señor, ¿no? Yo creo que a veces no va a ser posible eso, ya poder ver a la persona, pero por eso está Dios, para escucharnos y para confesárselo, y haya esa reconciliación, que es lo que quiere el Padre. Y aquí recuerdo una frase que es muy popular, no sé si la han escuchado, que dice: perdono pero no olvido, ¿no? Es
como de, pues sí, lo perdono, pero aquí en mi corazón siguen los recuerdos, en mi mente y en mi corazón siguen los recuerdos. Igual como otra frase que dicen de un plato, ¿no? Si tiras el plato, ¿cómo está? Pues roto, ¿no? Y si lo vuelves a recoger, aunque lo unas, lo pegues con la loca o con lo que sea, ya no vuelve a ser lo mismo. Pero yo creo que Dios nos llama a esa reconciliación, a esa restauración, para que las cosas imposibles puedan ser posibles, ¿no? Y bueno, quiero leerles en Proverbios 20:22, igual si gustan acompañarme. ¿Ya lo tienen, hermanos? Proverbios 20:22. ¿Listos? Bueno, dice así: nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará en ti. Lo voy a leer otra vez. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará en ti. Yo creo que a veces Dios nos manda a esta restauración y a esta reconciliación, pero a veces decidimos ser emocionales y decir, no, yo no quiero una restauración porque no la necesito, porque yo ni siquiera soy el malo del cuento en esta historia, ¿no? La otra persona es el que hizo mal, o en el caso de que tú hayas sido la persona que hirió a alguien más, pues se lo merecía, ¿no? Tenía que aprender la lección, pero aquí nos dice en la Biblia que no digas que te vengues, que no es lo correcto. Nos dice que confiemos en Dios y que Él va a actuar. Y también hay citas en la Biblia donde dice que la justicia es de Dios y Él es soberano y Él se va a encargar de los demás. Así que yo creo que no debes de preocuparte, debes de confiar en Dios, debes de dejar de pensar en si tú tienes la razón o no tienes la razón. Es algo que Dios te va a ayudar si tú decides hacerlo. Y con esto, si tú decides que el Padre sea tu reconciliador y sea tu restaurador, Él va a tener misericordia y te va a dar una nueva oportunidad, y no solamente a ti, sino también a esa persona. Porque si nosotros somos capaces de perdonar a otros, Dios también nos va a perdonar. Pero si nosotros no somos capaces de perdonar, entonces Dios tiene misericordia y da nuevas oportunidades si decides cambiar. ¿Sale? Vamos a ver ahora el capítulo de Isaías 55:7, por favor. Cuando lo tengan, por favor también, si pueden decir amén o ya lo tengo. Isaías 55:7. Muy bien. ¿Listos? Gracias. A ver, dice acá: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. ¿Y cuántos de nosotros queremos recibir esa misericordia que Dios nos da? Yo creo que todos, ¿verdad?
Pero para eso aquí nos está diciendo que tenemos que ser generosos con los demás y no nos está diciendo que seamos generosos si tal persona te trata bien, ¿verdad? Ahí nos está diciendo sé generoso sin importar cómo sea la otra persona. Vamos ahora con el segundo punto de los tipos de perdón, que sería perdón hacia uno mismo. Y bueno, en esta parte yo creo que a veces no somos capaces de perdonar a otros, o hay heridas en nuestro propio corazón que incluso nosotros hemos hecho a nosotros mismos, y eso causa que no podamos perdonar a otros, porque si nosotros no estamos sanos emocionalmente, no vamos a poder ver lo que debemos de hacer, no vamos a poder ver las actitudes que debemos de tomar, ¿no? Porque a veces creo que como personas tal vez pueden ser muy duros con ustedes mismos si no salen las cosas como ustedes planearon, ¿no? Incluso a lo mejor en su infancia, en alguna parte de su vida, fueron señalados, ¿no? Es que tú no sabes hacer las cosas bien, es que así, es que la comparación, ¿no? Entre hermanos, no es que tu hermano ya hizo tal cosa y tú no, mira, fíjate, así nos hacen las cosas. O igual hay como un meme que yo creo que igual han escuchado, ¿no? Pero o un video que hay que dice el papá o la mamá, mientras tú estás acá sentado, mientras tú se te olvidó que las llaves o no sé qué, yo ya subí el cerro, lo bajé, hice no sé qué cosa, ¿no? Y son cosas que podríamos decir, no, pero no me lastima, no pasa nada, pero a veces nuestra propia familia nos lastima, o nosotros mismos en este punto nos lastimamos. Y para perdonar a otros, primero es necesario sanar las heridas de tu corazón. ¿Y esto para qué? Pues para no desencadenar la amargura que tal vez ya esté en su corazón y no puedan darse cuenta ahorita en este momento, ¿no? Pero eso puede ser un reflejo tal vez del por qué no puedes perdonar al que tienes al lado. Es porque no has arreglado las cuentas contigo mismo, porque no has querido, has hecho a un lado tus sentimientos, tus emociones, tus heridas. Y aunque sabes que el Padre ya pagó todo, has decidido esconder las heridas y decir aquí no pasó nada, o ya Dios ya lo sanó, ¿no? Como un curita, ¿no? Pero cuando viene otra circunstancia o cuando pasa el tiempo, el curita se cae y sigue doliendo esa herida, ¿no? Entonces yo los animo, hermanos, a que expresemos el dolor, porque expresar el dolor no es malo. Y va a ser, y a veces en esta parte del perdón, pues va a ser difícil el decir, pues acepto que estoy mal, o acepto que hice mal, ¿no? Y es necesario para sanar. Y si tienes que llorar, llora. Y si tienes que gritar, grita. Busca alguna forma de sacar lo que tal vez te puede estar pudriendo el alma. E incluso utiliza la oración como una herramienta de ayuda. El Padre está dispuesto a escucharnos. Y también yo creo que algunos de ustedes han oído que doctores dicen, ¿sabes qué? Tiene tal diagnóstico, no sé, cáncer en el colon o otro diagnóstico, ¿no? Tienes tal diagnóstico y a veces no es porque tengas malos hábitos, sino que simplemente a veces tu cuerpo tiene que sacar lo malo que hay en ti, lo que te está pudriendo, las heridas de tu corazón, porque el cuerpo también refleja y busca una forma de expresar lo que tú no quieres expresar por temor al que dirán o por tal vez
no querer simplemente confesarlo o querer ocultarlo o piensas que tratando de olvidar ya pasará, pero no, tienes que expresarlo y como lo vimos es necesario confesarlo con tu boca, así como lo hizo David, porque Dios está dispuesto a perdonar tus ofensas, así como Él lo hizo por nosotros. Y quiero que vayamos a Romanos 8, 26 al 27. Por favor, igualmente cuando ya lo tengan. Romanos 8, capítulo 8, 26, versículo 26 y 27. Y si alguien también me puede apoyar a leer. Bueno, si alguien me gusta apoyar. Romanos 8, 26, versículo 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayudará en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Exacto, así es. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca y decidimos cambiar, no solamente estamos nosotros para ayudarnos, sino aquí nos dice que el Espíritu Santo es el que también nos va a ayudar, porque nosotros a veces, como aquí dice, no sabemos orar como es debido, ¿no? Pareciera que repetimos y a veces no somos conscientes de tener las palabras correctas, de tener las palabras que realmente necesitamos, pero para eso está el Espíritu Santo y Él va a ser tu sanador y Él va a ser tu consolador para que tú puedas ser transformado y aparte de eso puedas ser libre. Porque igualmente el no solucionar, el no buscar una reconciliación va a hacer que te quedes estancado en ese mismo lugar y no puedas avanzar. Y a veces tal vez puede ser que por eso estés pasando la misma situación, la misma prueba, porque no has solucionado las cosas. Y yo creo que Dios, si también te ha puesto en alguna situación difícil, es porque Él quiere que la superes. Pero también debes de tener esa actitud y y tienes la ayuda del Espíritu Santo para que Él te pueda renovar, para que Él te pueda dar las fuerzas, para que Él te pueda guiar. Y para eso el Padre nos mandó al Espíritu Santo. Y creo que a veces tampoco lo tomamos en cuenta porque tratamos de solucionar, entre comillas, entre nosotros mismos. Pero no es así, tenemos al Espíritu Santo y también creo que a veces, como lo habíamos mencionado, utilizamos ese papel de víctima, ¿no? Y con eso no quiero hacer menos la situación que estén pasando porque yo no conozco las heridas de su corazón, tampoco conozco si ustedes han herido a alguien más, no lo sé, solamente Dios lo sabe pero yo creo que el Padre nos ha mandado a que no nos encapsulemos en esa situación y nos aferremos, porque a veces nos aferramos a esa situación y no queremos avanzar. Pero Dios nos manda que seamos esforzados, nos manda que seamos valientes. Porque como ya lo hemos comentado, no va a ser fácil y va a haber dolor y a lo mejor va a ser algo que tengas que hacer día con día y en otro rato a lo mejor te empieces a sentir mal otra vez, pero es algo constante y es algo que Dios te va a ir ayudando y el Espíritu Santo también. Vamos ahora con el tercer punto de los tipos de perdón. Ya vimos el primero, que fue el perdón de Dios, en donde vimos la historia de David, la historia de Jesús. Ya vimos acabamos de ver el segundo punto, que es el perdón hacia uno mismo. Y por último, vamos ahora
al tercer punto de tipo de perdón, que es el perdón hacia la o las personas. Ya vimos que es necesario, ya sabemos que Dios nos da una nueva oportunidad y que Él está dispuesto a reconciliarnos, a tener misericordia de nosotros. Ya vimos que es necesario también perdonarnos a nosotros mismos si nos hemos faltado, si nos hemos lastimado también, ya sea física o emocionalmente. Y ahora vamos a ver el perdón hacia la o las personas. Y acompáñenme rápidamente a Mateo 18. Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 21 y 22. Mateo 18, versículo 21 y 22. ¿Lo tienen? Y dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. 77 veces, le contestó Jesús. Y aquí podemos ver que Pedro pues le está preguntando a Jesús cuántas veces tenía que perdonar a otros. Nos dice esta cifra, 77 veces. Y yo creo que a veces podrá haber personas o algunos de ustedes, no sé, que podamos aferrarnos a veces al dolor e incluso contar estas veces, pero a Dios no le interesaba una cifra, no le importaba un número. En realidad lo que Él quería dar a conocer a sus discípulos es que nosotros y ellos en su tiempo tuvieran una actitud que buscaran una reconciliación. No importa si has pedido ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces perdón, y a lo mejor en tu caso no recibir lo mismo. Pídele a Dios que te pueda dar esa paz, pídele a Dios que Él pueda solucionar esa situación, y no esperemos a que pase como a lo mejor en mi caso, que ya no puedas ver a la persona y puedas arreglar las cosas, ¿no? Y en este caso, si tú dices, no, pues es que yo tuve alguna situación con alguna persona y esta persona a lo mejor ya está lejos o incluso ya no está en vida, déjaselo a Dios y Él te va a escuchar y Él va a poder sanar esa herida de tu corazón, como lo hemos visto, si tú estás dispuesto. Pero si tienes la oportunidad de poder acercarte a esa persona, a un familiar, a una pareja, a alguien cercano a ti, hazlo, porque ahorita podemos ver también tantos casos en la pandemia en donde murieron demasiadas personas y yo creo que algunas de ellas ni siquiera pudieron despedirse de los demás y decir, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? O esposa, perdón, te fallé. O igual, y del otro lado, ¿no? Los familiares no pudieron decir, ¿sabes qué? Papá, abuelito, tía, me equivoqué, hice las cosas incorrectas. Entonces ahorita que tenemos el tiempo, el momento, quitemos el orgullo de nuestro corazón también y seamos como Jesús, tengamos el carácter de Jesús para poder perdonar y para poder también soltar, porque en algunos casos tal vez pues tú decidas mejor dejárselo al Señor, también está bien. La cosa es que puedas liberarte para que Él pueda pues trabajar en ti, en tu vida, porque pues Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Así que pues nosotros, si somos un reflejo de Dios y queremos reflejar lo que Él es, nosotros también tenemos
que tener planes de bien y no de mal para los demás. Y como último punto, este es como la conclusión de la enseñanza del día de hoy. Si no pusiste atención en lo que estuve comentando, esta es la conclusión, en pocas palabras, y es: sé sabio en tus acciones, y si en algún momento te equivocas, reconoce tu pecado, arrepiéntete, perdona y busca hacer el bien. Y es lo que el Padre nos manda hacer, ¿no? Yo creo que así como David al inicio fue emocional y se dejó llevar por lo que sentía y hizo las cosas a su manera, pero vimos que pues no le fue bien, ¿no? Y creo que a veces podemos ser así, pero podemos cambiar aún así, así como Él lo hizo, arrepentirnos y reconocer nuestro pecado y pedir perdón. Entonces, si gustan anotarlo, sé sabio con tus acciones, y si en algún momento te equivocas, reconoce tu error, arrepiéntete, perdona y busca hacer el bien. Lo voy a repetir una vez más: sé sabio con tus acciones. Y incluso el Padre nos dice que si estamos faltos de sabiduría, que a Él se la pidamos, ¿no? Y si en algún momento te equivocas, reconoce tu error, arrepiéntete, perdona y busca hacer el bien.